compañeros, compañeras, compañeros, me estoy riendo porque estábamos hablando de nuevo con la licenciada Schapper, de nuevo le estamos rompiendo las pelotas y los ovarios. Yamila, No le digo licenciada, pero ella es licenciada. ¿Te das cuenta? Hay gente que le tenés que decir ingeniero para que sepa quién es. A la licenciada ya, porque yo la conozco por Yami, hace 30 años, éramos más jóvenes, pero igual de bellas. Así que vamos a hablar con Yamila hoy. ¿Vamos a hablar de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de la vacuna, obviamente. Ayer hablamos un poco, que ya la vamos a también, obvio, la vamos a joder a la doctora Rivera, que también es Paula. La doctora Rivera es Paula. Vamos a hablar con ella después de la vacuna a nivel médico, pero con Yami vamos a hablar de otras cosas hoy. Yamila vive en Garín, o sea, está a 4 cuadras, me decía recién, donde hay una de las posibles vacunas, ¿sí? El mundo está totalmente abocado a esto. Hay 800, me decía la doctora, me decía Paula Rivera, me caga por los títulos, ustedes se los han ganado cada letra con sangre y tesis. Me decía Paula que hay más de 800 medicamentos ya en movimiento y un montón de vacunas y posibles vacunas. Vamos a hablar de qué le pasa a la gente con esto de la vacuna. Y hoy en Infobae se ve una nota muy interesante que hablaba de que hay un run de obligatoria o no obligatoria. No nos asustemos con esto de obligatoria, porque tenemos como miedo a la obligatoria, ¿no? Pero a ver, la escuela era obligatoria, las vacunas fueron, no sé si siempre, vamos a hablar con la doctora, con la licenciada, con la Yami hoy, de si siempre fueron o no, la Yami, obligatorias, pero lo obligatorio, ¿sí? Con un Estado responsable es bueno. Quiero que repitan ese mantra, vamos de nuevo. Lo obligatorio en un Estado responsable es bueno, te obliga a cuidarte. ¿Por qué? Porque la patria es el otro, ¿sí? Y no solamente uno. Yami, contame, ¿estás a 4 cuadras donde están haciendo una de las vacunas? Amiga, sos histórica. Hablábamos de tu nieto la otra vez, de todo lo que le vas a tener que explicar del mundo que cambió. No, porque mira, parece que las cosas se dan a propósito. Ahora estoy leyendo un libro que no tiene nada que ver el tema con las vacunas, que se llama Pedagogía de la Desmemoria, y tiene que ver con mi provincia, habla de la campaña bonaerense, de la provincia de La Pampa, de la expedición al desierto de Roca, etcétera, pero arranca de mucho antes. Y me interesó un episodio que fue en 1833, Juan Manuel de Rosas se vacunó contra la viruela y vacunó a sus caciques amigos para que no haya viruela en la campaña bonaerense. ¿Cómo sucedió esto? Es decir, ¿dónde va mi eje? Mi eje es así. Ya en el siglo XIX podía haber esbozos de gobiernos nacionales populares preocupados por la salud pública y de gobiernos liberales anti-salud pública. Eso lamentablemente existió siempre y siempre los gobiernos populares se preocuparon por la salud pública. Entonces, ¿qué pasó en 1800? Te voy a preguntar algo muy, muy inocentemente, ¿no? Porque yo hay cosas que no las puedo creer porque no las puedo entender. ¿Por qué habría un gobierno que no se preocupara por la salud pública? ¿Por qué el neoliberalismo no se preocupa? De hecho, viste lo que dijo Macri al principio, que se mueran o que se tengan que morir. No estaría pudiendo entender yo eso. Porque se mueren otros, por decirlo así, otros. A ellos no les llega porque tienen mejores casas, mejores posibilidades de limpieza, mejor alimentación, mejor un montón de cosas, mejor obra social. Eso es mentira, acá se murió Mario Pereira, y vos sabés que era Mario Pereira, se murió hace 3 días. Sí, está bien, pero se murió Mario Pereira, uno, no se me murió toda la sociedad rural. A vos chicas, sí, les importa un carajo la vida si suyo, digamos. Claro, y si te agarra esto en la Villa 31, te los tira como muñecos. O sea, siempre, cualquier peste, como pasó en Buenos Aires con la fiebre amarilla. La fiebre, no había remedio, no había para nadie, ni ricos ni pobres. Pero ¿a quién afectó? A los negros y a las clases bajas, y a los que no pudieron irse del sur de lo que es la capital federal, ¿no? Los que no pudieron irse a lo que es Recoleta y todo eso. Esa gente se murió de fiebre amarilla tirada en las calles. Siempre pasó así. Entonces, al liberalismo, suponete, se te muere en la mitad, y ni siquiera en el siglo XXI es el caso, pero suponete que necesiten una mano de obra, o un peón, o lo que fuere, bueno, te lo traen de otra provincia, de otro país, de alguien que quedó, no importa, a ellos no les interesa. ¿Por qué tienen que estar cuidando? Bueno, bajo ese concepto como que se les conviene, te diría, porque si se amuchan y si somos muchos y muchas, podemos llegar a reclamar, podemos llegar a quebrar ese sistema, podemos... El diezmado no reclama, eso seguro.
yo ayer miraba esto de Trump, que no sé cómo va, la verdad que no tuve tiempo, estaba tan preocupada por llegar a fin de mes que no tuve tiempo de mirar. Claro. Pero miraba esto del no explicar y no hacer política de Estado el tema de votar. Entonces, como el voto es optativo, pero tampoco lo publicito demasiado, la gente no vota. ¿Y quién no vota? No vota el latino nacionalizado allá, no vota el pobre, esos no votan. Es como que el votar, pero esto es como abstracto, no hay una línea de obligatoriedad, sino que se va haciendo así desde el colectivo, vota nada más que el rico, el clase media alta, y bueno, y ahora con esto de Human, ¿cómo es? Y el Black que hace Human todos sus Rights trámites, Matters. porque vos tenés que hacer un trámite para tener carnet de elector. No es que vos vas el día de la elección y decís, hola, quiero votar. Y ¿Cómo cuanto más figuras en trámite, un más padrón burocracia, electoral? más agotador es, y el pobre tiene que salir a laburar, Claro. y no tiene ¿Cómo acceso a la figuras en un computadora, al padrón? programa. Lo haces vos al trámite. Vos te querés inscribir, ellos lo llaman inscribirse como elector. Hay un capítulo en Los Simpsons que Bob Patiño termina siendo el alcalde porque solamente había en un padrón anotado todos viejitos que eran sobrevivientes de la posguerra y nadie más se anotaba para votar y bueno, lo votaban 4 viejos y los demás, y los muertos también, ya está. Y no había ninguna oposición porque no había gente más joven interesada en votar. Y bueno, terminaban con el ayudante del payaso intendente. Eso suele pasar. Esto nos lleva de nuevo, y te voy a dejar tranquila hablar del tema de la vacuna, esto nos lleva de nuevo a que lo obligatorio y lo optativo no siempre es bueno y malo. Nos parece que lo optativo no No, siempre es bueno, como en el es caso bueno de y Estados malo. Unidos, y lo obligatorio en gobiernos nacionales siempre es Ni bueno. lo obligatorio, ni lo obligatorio te cercena libertades individuales siempre, ni lo optativo realmente te deja actuar de manera libre o por lo menos ir a favor de vos mismo. Claro, Esto porque si vamos a ver, porque es la para palabra pensarlo. obligatoria la van a usar, yo te juego las lolas, van a usar la palabra Mira, hoy obligatoria leí para algo que fijar la estaba mente. buenísimo, A ver, decime. un diálogo ficticio, Sí. que decía, acá está la vacuna, es obligatoria. Entonces contestaban, no, obligatoria, no me pueden obligar, esto es Venezuela. Entonces a los 10 minutos, no, rectificamos, no es obligatoria. Ah, porque quieren más para ustedes, sigue siendo Venezuela. Ese es Sí, el razonamiento. es que siempre va a haber, por ahí me dicen a mí, no, pero no tenemos que ser como ellos porque van a hablar mal igual. O sea, relájate y sé vos, porque eso de tener que Hay cuidar que las formas, hacer lo que hay que hacer. hay Hay que que hacer hacer lo que hay que hacer, lo que hay que porque hacer, tal cual. los que hablan mal siempre van a estar, gente como el finadito Mario Pereira va a sobrar siempre y van a estar ahí a la orden Bueno, pero del es día poniendo uno el menos, micrófono. es un monstruo menos. De alguna manera, dejanos disfrutar de Exacto. que se pueda respirar un aire diferente. Vos no sabés, bueno, sí sabés a mí, pero vos ibas y venías a Córdoba, pero el que vive en Córdoba lo tiene taladrándote la cabeza, lo tenía en pasado, taladrándote la cabeza todo el día, porque era el taxi, Sí. era el obrero de la obra que agarraba la mejor señal con cadena 3 porque el chabón quería escuchar bien, no importaba qué, y cadena 3 lo Y tenías bueno, en la oreja. porque es una señal de Clarín, es una señal potente. Acá, por ejemplo, Córdoba es una usina de eso. Acá nos exportó al señor Leuco. Es más, acá en Buenos Aires ya le pasó como a la pastora Soraya. Ya ahora Leuco es un meme. Ahora hacen memes de Leuco que vos después ya no sabés si son de verdad que lo dijo. Bueno, yo no Ya tuve lo tiempo agarraron de por el checarlo, cachetazo. pero me dijeron que dijo que no tuve tiempo de checarlo y no quiero creer que es verdad, porque realmente me pone en una posición complicada en cuanto a cómo explicar algunas cosas, pero dicen que dijo que si escuchabas el discurso que tiene al revés, era maléfico o algo así. Decime que es un meme. No, por eso, esos son todos los memes, porque Ah, empezaron pero viste, ya entro a dudar. cuando ganó Luis Arce en Bolivia, empezaron a ponerle el meme, Cristina va a gobernar Bolivia. Ah, sí, eso Después ganó sí. el plebiscito, la reforma en Chile, y decía, Cristina le va a escribir la constitución a los chilenos. Entonces, ahora con la vacuna eran también, todo le pone cosas, viste, como que Cristina hace esto. Ya el último, por eso es como la pastora Soraya, el último, la mina dijo una cosa y le hacen 500 memes, este es igual, dijo 2 cosas y ya le hacen 500 memes. Algunos son verdaderos y son de él, pero sí, cuesta diferenciar. Sí, qué Cuesta terrible esto que nos diferenciar. cueste diferenciar a este nivel, ¿no? Qué bajo hemos caído. Qué bajo que se cae, sí, qué bajo que Eh, se cae. es muy complicado. Vos enseñabas y si sabés de educación, ¿y cómo se maneja esto de la educación? Las vacunas, vos cuando hablamos de que las vacunas, y la escuela vos nos enseñaste, nos explicaste que esto era por un tema de higiene, que empezábamos
a tener una escuela Sí, obligatoria, justamente, hasta es bueno, mirá lo obligatorio, porque vamos a hablar mucho de obligatorio optativo, creo yo que va a ser el eje de nuestra entrevista. Y qué bueno que era la obligatoriedad, porque a los que no podían, los obligaba a poder. Qué loco, ¿no? Porque al pobre, al que estaba y lejos, no podía acceder, en el o primer, no se lo merecía, o lo que fuera, pero esta ley lo obligaba a poder empoderarse. en el primer gobierno peronista es Ramón Carrillo el que tiene la idea para poder llevar a cabo la obligatoriedad que la escuela pida los certificados de vacuna, porque la escuela ya era obligatoria. ¿En qué año me hablas? Entonces, y subieron en el 46, pero más o menos en el 47, 48, cuando hizo todo su operativo sanitario Ramón Carrillo, que pusieron la vacuna otra vez contra la viruela y contra la difteria, eh, pedían, cuando se escolarizaban los niños, el certificado de vacunas. O sea que sí o sí que no se podía, porque la gente en esa época todavía tenía, de décadas anteriores, liberales por supuesto, les decían que no se vacunen porque las vacunas eran, sí, son la enfermedad, pero son la enfermedad tratada de otra forma. Les metían la enfermedad, que no se dejen vacunar porque les metían la enfermedad. O sea, Claro, ¿te bueno, suena ahora que tenemos, les mete un gen ruso? ¿Te suena? Bueno, es muy les metían la volado, enfermedad. es Les muy, mirá metían la que enfermedad. yo Entonces tengo la gente tenía imaginación. miedo. La gente tenía miedo de vacunar a sus hijos, porque pensaban que si no los vacunaban, por ahí zafaban, y si los vacunaban, lo contagiaban seguro. Pero no había Entonces tenían medios ese en miedo. ese momento, viste, como ahora que te Bueno, la pero meten. estaba el diario, estaba la radio, suficiente. Sí, la Nación es como histórico, me estaba olvidando La de que la Nación y la Nación, prensa estaban. sí, sí. Crítica que también se dedicó a voltear presidentes. Y después las radios. Estaba Radio El Mundo, Pero vos mirá, estaba... yo a la gente le pido pensamiento crítico, ¿no? A los compañeros, a las compañeras, porque cuando yo era chica, en el siglo pasado, cuando alguien tenía varicela o papera, te metían con esa persona, bueno, yo no, mi mamá en realidad, ella me lo contó mi vieja, eso es un pensamiento metido, que lo metían con el hermanito para que se contagiara. Sí. Eso no era peligroso. Qué loco, No, ¿no? porque nosotros ya tuvimos vacunas de... Nosotros, los que tenemos la edad nuestra, ya tuvimos vacunas de sarampión, varicela y paperas. Entonces, contagiártela era sacártela de encima cuanto antes. Vos te la ibas a agarrar con esas vacunas, pero no te la ibas a agarrar de manera mortal. Te ibas Mm. a agarrar una papera leve, una varicela muy leve, y cuanto más niño eras, más leve te daba. Por ejemplo, yo tengo todas esas vacunas, las paperas las tuve a los 3 años, y todas mis paperas fueron un leve dolor en la garganta. Pero a pesar de tener la vacuna, el sarampión me lo contagió en la escuela a los 32, Mirá vos. y el dolor de huesos, de músculos, y el dolor en el pecho por la respiración es increíble cómo se sufre. No me dio de mala manera porque tenía todas mis dosis de vacunas contra el sarampión y todo eso, pero cuando sos adulto, ¿cómo duele el cuerpo? Cuando sos niño vos tenés más defensas. No es solamente con el coronavirus, es con todos los virus que pasa eso. Entonces, bueno, te decía que se junten con el hermanito, que se pongan y se contagien, ya está, todos tienen, pero no había peligro. Todos los que nacimos entre la década del 60 y la del 70 tuvimos las vacunas. Mm. Sí. Y diferente era la gente que nacía en los 40 y eso, que no había vacunas, que vos me decís, bueno, ahí sí, no era cuestión de agarrátelo porque por ahí no contabas el cuento. Pero parece muy loco que la gente no aprendió, porque vos me contabas de la fiebre amarilla y la gente muriéndose en las calles. Hasta hace un año, para mí eso hubiera sido impensable. Ahora, con esta memoria que tenemos mediática de ver cómo pasó, porque le pasó, porque ya como que nos olvidamos, ¿no? Pero ya pasó. O sea, hubo países cerquita nuestro donde se morían en las calles, donde nadie los quería Bueno, levantar. eso pasó, hay una película argentina muy vieja de Libertad Lamarque que se llama La muerte en las calles, justamente, y es un relato de la fiebre amarilla, en la presidencia de Sarmiento. Y, o sea, para que te des una idea, el monumental cementerio de la Chacarita tuvieron que abrirlo para cremar los cuerpos de las víctimas de fiebre amarilla. Era la Chacarita porque era una pequeña chacra que tenía el Colegio Nacional Buenos Aires, que era la Chacarita de los colegiales. Los colegiales, digamos, más pobres o menos ricos, que no podían volverse a sus provincias durante las vacaciones, se quedaban de vacaciones en esa chacra. Entonces, una parte de esa chacra de los colegiales no la expropiaron porque ya era del Estado, o sea, la destinaron a cementerio, que es el cementerio de la Chacarita, y lo otro lo lotearon, que es el barrio de colegiales.
porque el cementerio original de Buenos Aires, que era el de la Recoleta, colapsó. Nadie puede ser ya enterrado hace 100 y pico de años que nadie puede ser enterrado en Recoleta. Solo van a bóveda familiar, es lo único que quedó. Y se completó con la fiebre amarilla. O sea que si vos vas al cementerio de Recoleta, hay tumbas que tienen que ver con la fiebre amarilla. Son las últimas. Y casi que no hay tumbas, porque, digamos, todas las familias patricias hicieron sus bóvedas y mausoleos. O sea, es todo lo que hay. Recoleta es un lugar cheto, y bueno, sus muertos también son chetos. Es muy loco. Pero no se quieren vacunar. Aunque yo no sé cuánta gente no se quiere vacunar. Creo que, vos fíjate que ayer estaba escuchando a Víctor Hugo, y han estado haciendo en estos 8 meses, que fueron eternos y que parecen eternos este año, ese plano en cuanto a aprendizaje, ¿no? De cuántas cosas pasaron, y como hablábamos como hace unos meses, y seguimos en pie, ¿no? A pesar de todo, y seguimos en pie, seguimos con una que otra IFE, y seguimos rebuscándonosla, y seguimos buscando las maneras, y le encontramos la vuelta, y en plena pandemia yo no estoy tan mal como estaba en el macrismo. Yo sigo insistiendo, y por ahí hablando con compañeros nos pasa todo lo mismo. No, igual, me pasa lo mismo. Me pasa igual. Y ayer Y es miraba una en pandemia, o A24, sea, no es y por ejemplo, joda. eh, Laje y otros periodistas más sí se querían vacunar. O sea que yo no sé hasta qué punto, cuántos son los fundamentalistas que no quieren vacunarse. Yo creo que en realidad es un ruido mediático como ha sido todo. Querían provocar un revuelo social y que la gente saliera a las calles. La gente tenía comedores, IFE, ATP, podía no pagar el alquiler, tenía servicios congelados, tenía precios cuidados, la gente no salió. Querían provocar el movimiento anti-cuarentena, diciendo que el virus era todo mentira. A la gente, esa gente que ellos hablan, yo digo la gente, por lo que ellos hablan, se moría otra gente. Empezaron a ver que eso que los medios decían que era mentira, pero Juan tuvo. Sí, a Juan lo conozco y Juan no puede respirar. Y en los centros sanitarios un médico siempre hay, vivís cerca de, Cuando y estás empezaron a viendo. soltarse, salir a la calle, empezaron a ver que las balas picaban cerca. Ya se les había enfermado un pariente, un amigo, ellos mismos. Ah, ya no era tan de otros. Ya, Exacto. mirá, en esa casa los que viven enfrente tienen COVID, por ejemplo. Entonces ya no era algo tan loco y tan lejano. Bueno, acá en mi Ahí empezaron a barrio, tomar un te poco más digo, de... ya a mí, esto no me voy a olvidar más, yo creo que esto tendría que terminar con terapia cuando pase, ¿no? Pero en mi barrio, a 3 cuadras, hay una casa que tiene gente con COVID, pero tiene gente con COVID, no te lo digo, tiene un baño químico afuera, porque han separado la casa en 2 partes y tienen un baño químico, esos que se alquilan afuera, porque no pueden moverse, así que han Claro, separado porque la no casa en 2. pueden... A ver, a 3 cuadras de mi casa, ya me estoy contando, o sea, el COVID nos llegó. Mira, acá cuando fue el pico alto de contagios, cuando empezaron a permitir esto y aquello, no es que se detuvo porque no se contagia más, fue por una cuestión lógica. Es como te digo, cuando todos empezaron a ver que no era tan ajeno, que cercanos se contagiaban, muchos de los que, digamos, salían al pedo, no para laburar, se retrajeron de vuelta. Entonces, claro, ahí frenaron un poco O sea que los el pelotudos no contagio. son tantos, digamos. No, no, no. Los que vieron que realmente se enfermaban y se morían cercanos, o sea, que lo veían, que no era algo ficcional de la televisión, sí, se guardaron. Y después están, como te digo, bueno, los fundamentalistas que ya no hay forma de... Estás a 4 cuadras de donde están haciendo una de las La vacunas, Pfizer. una de las a 4 cuadras. Ujú. ¿Vos te das cuenta de lo importante que es tu casa en este momento? Va a ser un lugar histórico tu casa, así te lo digo ya, mira. De acá un par de años vamos con un cartel Sí, sí, afuera de tu sí. casa, Cuando es un lugar digan, acá histórico. está la Pfizer, van a estar todos los medios ahí. Obvio, van a subir los precios de todas las propiedades porque te van a aprovechar hasta eso, más o menos. Van a estar todos los medios diciendo, acá sale la primera cajita de vacuna Pfizer, sí. Totalmente, y todas con la remera, obviamente, nacional y popular, porque esta vacuna es nacional y popular, el Obvio. gobierno nacional y popular donde se está invirtiendo. Vos hablas hace un rato de Carrillo, Ya que estamos en un municipio nacional y popular, así que no sé lo que se seguramente. siente y te odio con todas mis fuerzas. No sé lo que se siente. Estoy en Córdoba No, en un capital. municipio tenemos un intendente nacional y popular y un gobernador, sí, o sea, más imposible, más imposible. No te estoy escuchando. No me está importando nada. No te Nosotros, odio. no importa, no importa. Nosotros vamos a ser todos héroes, próceres, todos de la resistencia cordobesa. Todo. Si alguna vez pasó el cordobazo, no importa, no importa. No, no me importa nada. Y eso es re fácil. Por eso no tenés arrugas ni nada. Acá no, acá la estamos remando ustedes este repostero con un gobierno bastante complicado, pero las cosas van a cambiar. Eso te vas a ir enterando que hay posibilidades. Yo siempre tengo la utopía de que cambiemos en una de esas y cambiemos, qué raro.
de que se modifiquen las cosas. Yami, hablábamos de esto nacional y popular y esto del neoliberalismo. Hasta donde yo recuerdo, y son cosas así sueltas, Eva tuvo que ver con las enfermeras, con la salud pública, el gobierno peronistas, el Sí, el calendario de gobierno peronista vacunas. en general en el combo tuvo que ver. Fue a partir de Ramón Carrillo, que fue el ministro de Salud de Perón, fue una especialización el ser sanitarista. El sanitarismo era una especialización que no se daba en Argentina. Si vos querés un proto-sanitarista antes que el peronismo, el que arrancó con eso fue el doctor Salvador Massa. Pensaban eso, sí. En el norte. Con el Chagas. Pero bueno, su época, esa época corrupta de la década infame no lo acompañó. Carrillo tenía la misma impronta, y bueno, de la salud pública, Evita fue una persona que empujó mucho en la profesionalización de las enfermeras, y de otros auxiliares de la medicina que ya existían de antes y eran ignotos. Por ejemplo, los instrumentadores quirúrgicos, desde Finoquieto, que era un cirujano que él quería ayudantes que supieran operar, porque Finoquieto tenía un eslogan que decía, si yo me muero no se tiene por qué morir mi paciente. Si a mí me da un infarto, la operación tiene que terminar con éxito. Entonces, él decía que si sabían la operación de memoria, no era necesario que fueran médicos, con que estudiaran algunos fundamentos básicos de medicina, podían asistir. Bueno, todo eso, el instrumentador, el enfermero, el personal de la salud en general, lo jerarquizó Evita. Fue ella. Y obviamente, bueno, Ramón Carrillo, él le dio el marco teórico y fundamental a todo eso. Y veía, por ejemplo, cuando iban a llevar las vacunas a lugares que en ese tiempo eran más remotos que ahora, como la Patagonia, fueron a Piliagüenú, fueron a Esquel, no solo vacunaban contra la difteria y la viruela, sino que además desparasitaban los perros. Porque en la Patagonia había un parásito que se les alojaba en el hígado a los chicos y a los grandes y que provenía de los perros. Entonces, el tráiler sanitario era completo, era para humanos y con zoonosis. Entonces, se hizo un trabajo súper exhaustivo y realmente no quedó un rincón de la Argentina sin que no lo fumiguen ni le pongan su vacuna ni nada. Pero porque fue sistemático, porque ya hubo todo un sistema de salud montado en ese gobierno peronista. O sea, no fue como la anécdota que yo te contaba hoy de Juan Manuel de Rosas, que todavía, no es que no había un sistema montado, no había un país. Rosas oficiaba como una suerte de presidente, pero era el gobernador de la provincia de Buenos Aires, no Sí, era estaba otra la cosa. Confederación, no éramos país Bueno, aún. bueno, y él, pero esa confederación no tenía un presidente todavía, tenía un acuerdo. Bueno, Exacto. entonces lo oficiaba el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Él hacía acuerdos y negociaciones con los indios, y en una negociación que él va, le dicen que no llegue porque tenían viruela. Entonces él dice, no, yo voy igual a verlo, porque tenía sus caciques que eran Catriel, Cachul, Toriano. No se me congele justo ahora, Yami, por favor. Y se me congeló Yamila. Yamila se me congeló. El aire se me también congeló porque no estaría pudiendo apagarlo. Por lo pronto lo voy a desenchufar. Yami, ¿dónde estás? Yamila. El nombre de los caciques de Rosas, ¿sabe Yamila? Hablábamos con Yamila, yo estiro un poco. Hablábamos con Yamila recién hace un ratito. ¿Qué pasó? Se me fue Yamila, a ver si vuelve Yamila, tiene que volver. Hablábamos con Yamila hace un ratito, si Yamila se me fue, ya va a volver. De cómo sabe tanto de todo. Y ella me contaba, siempre por ahí yo le digo a Yamila y a Paula, con las que más hablamos, y hacemos reportajes, que no me hablan en off, porque todo lo interesante terminan contándolo a mí y no a ustedes. Y me contaba Yamila hace un rato, le digo, ¿cómo sabés tanto de todo? Y ella me decía algo que yo me había olvidado, porque pasaron los años, que tiene que ver con que nosotros estudiamos, tenemos la misma franja etaria con Yamila aproximadamente, estudiamos con un mapa, y que el mapa cambió nuestra universidad.
yo estudié con un mapa donde estaba la URSS, por ejemplo. Yo terminé el cuarto año, quinto, me acuerdo que fue la muerte de Olmedo, cuando cayó el muro de Berlín. Me acuerdo por mi diario íntimo, en realidad. Yo me acuerdo que Olmedo murió en Mar del Plata, a cuadras de mi casa, entonces, y justo de caído el muro de Berlín se había filmado, y me acuerdo que ese fue mi quinto año de secundaria, ¿sí? Imagínense que cambió el mapa también en África. Un montón, voy a ver si puedo conectar con Yamila mientras le cuento. Entonces, perdón, pero yo no puedo hacer dos cosas juntas, a veces sí, a veces no. Vamos a hablar con Yamila. Yamila, te desconectaste, vuelve a conectarte, te esperamos aquí. Lo que nos pasa es eso, que tuvimos que aprender otra realidad, nos repreguntamos por ahí un montón de cosas. Cuando hablaba con Yamila recién pensaba con ustedes, esto de que uno por ahí no sabe en qué calles vive. Es una boludez, ¿no? Pero por ahí pensaba en eso. Y bueno, hoy sabemos que Carrillo fue uno de los responsables como ministro de Salud. Si alguien vive en la calle Carrillo, hoy tiene que sentirse doblemente orgulloso, y saber que fue el ministro de Salud de Perón que puso las vacunas obligatorias. Hablábamos de Massa, y alguna vez, ahora sí puedo conectar con Yamila de nuevo, capaz que se le cortó internet, probablemente porque no me está recibiendo, así que es una posibilidad, por ahí con este tema de la luz, de la poca inversión que hubo estos años, en lugares como Garín se corta mucho la luz. Yamila es de Garín y está en Garín. Así que la estoy viendo que no está recibiéndome por lo pronto, así que vamos a seguir. Sería una pena cortar esto, pero bueno, vamos a seguirlo seguramente en otro momento, pero bueno, vamos a esperar un ratito mientras siguen hablando conmigo y me siguen soportando a mí. Hoy le pasó, como le decía, le pasó una nota a Yamila, que me pasó en realidad a Paula, de Info hablando de la obligatoriedad. Entonces, como le decíamos, hoy con Yamila vamos a ver lo que es obligatorio y lo que es optativo, ¿no? Obligatorio, por ejemplo, es la jubilación, y no es mala, ¿no? Obligatorio, por ejemplo, estar en blanco. Obligatorio y podés zafar, y ahí está mal. ¿Ves cuando a veces lo obligatorio, cuando no lo cumplís, no está bueno? ¿Dónde estoy? Antes que me digan algo, estoy en la oficina de Cristian. Como tenemos mala señal hoy, casualmente también en Córdoba, Camila sigue sin señal, se le ha cortado internet. Entonces hoy le usurpé la oficina de Cristian, por eso ustedes ven las máquinas y bueno, y el quilombo que intenté esconder un poco. La bandera argentina, que es nuestra, que no quiero que nos la quiten, estos anticuarentenas, estos movimientos que se dicen nacionalistas y dicen mucho de serlo. Entonces, quiero que entiendas, que entiendas también, esto de que lo obligatorio no es malo, lo optativo no es bueno siempre al 100%. Que lo que es bueno es un gobierno compañere que te esté acompañando y que te obligue a estar mejor, que te obligue a tener jubilación, que te obligue a tener aguinaldo, que te obligue a estar en blanco, que te obligue a comer todos los días. A ver, Yamila se ingresó, vamos todavía, Yamila recuperó internet. Vieron que aguantarme a mí tenía sus beneficios. Ahí nos vemos con Yamila. Les cuento que empiezo la facultad y empiezo ahora, ya en un par de meses, la carrera de comunicador social. Así que la Universidad Nacional de Córdoba me va a odiar. Alguien más que me odie. Yamila se está conectando, esto de la conectividad está muy bueno. Yamila, ¿me escuchás? Sí, ahí te escucho. De nuevo no me ves. De nuevo no te veo, pero espera que se cortó internet. Me imaginé, ahí está, ahí te veo y te escucho. Me imaginé y seguí estirando yo. Vos me estás haciendo a mí rendir la tesis de comunicación social, más o menos, ¿eh? Sí, justo se cortó internet porque es una de las jugadas que hay, como no pueden aumentar, por ahí te dejan suficiente para joderte, 35 segundos, suponete. Claro, Sin internet. es como para que no te olvides que sos pobre, no te olvides que somos nacional temporal, no te olvides que lo necesitamos mucho, que sin ellos no podemos estar. Para que no te olvides, claro, de vez en cuando. Que si pagaste van a dar más. Claro, exacto. Exactamente. Y que dependemos de ellos, que no nos olvidemos que son importantes. Sí, señor. Estabas con los caciques de Rosas y yo me quedé de cara cuando recordabas los nombres. Ah, sí, con Catriel, Cachul, Toriano. Ellos fueron vacunados porque dijeron que Rosas nunca lo defraudó. Bueno, durante esa época, en la campaña bonaerense, no hubo peste. Pero vos recordarás del libro Martín Fierro, que está ambientado en una provincia de Buenos Aires de 1870 y tanto, como la viruela diezma toda la toldería. ¿Por qué retrocedieron esos 20 años?
porque ya eran gobiernos liberales. Fueron gobiernos después de la caída de Rosas. Es más, miraba unos datos y me mataba de risa. Rosas vacunó en 1833. Y en 1870 se empezó el debate de si las vacunas eran buenas o malas para la viruela. Y lo terminaron en 1886, o tardaron 16 años en pensar. Creo que se apuraron en pensarlo porque o sea, no lo dilataron porque eran tontos y bobos, lo dilataron porque necesitaban tener, como decíamos hoy, esa peste. Toda esa peste la dejaron en la isla Martín García, donde llevaban presos a los caciques. Uno de los últimos que mataron con la viruela fue a Pincén. La isla Martín García era como un gran campo de concentración, donde había viruela, se tiraba a los indios ahí, y se contagiaban y se morían, y después, bueno, había unos hornos crematorios, y ya está. Así se llevó adelante. Qué manera ¿Vos me salvaje de escuchás? hablar, te escucho perfecto, qué manera salvaje de hablar de la vida y la muerte, ¿no? Sí, todos esos gobiernos civilizados justamente, paradójicamente, fueron los más salvajes. Entonces, bueno, en 1886 aprueban que Buenos Aires se vacune y en 1904 que el resto del país, por supuesto que esas dosis no llegaban nunca, ni siquiera a Buenos Aires llegaron nunca. Se habrán vacunado 4 ricos. En 1923, un alemán, que no me acuerdo el nombre, Faun no sé cuánto, por supuesto, descubrió la vacuna contra la difteria. Pero acá ni bola que le dieron. Y esa es la vacuna que trae Ramón Carrillo en el gobierno de Perón, la de la difteria y la de la viruela. Empieza a poner estas vacunas como obligatorias. Y piden, como te digo, los certificados, hace que en la escuela pidan los certificados para que sí o sí sea obligatoria. Después, el calendario de vacunación se amplía a la fuerza en el posperonismo, después de la caída de Perón, justo para esa época, bueno, separan la cepa del sarampión en un laboratorio en Estados Unidos, cosa que en los 60 ya hay vacuna del sarampión, y la dan. Y ahí me acordaba una paradoja, ¿viste que te dicen que tiene la vacuna rusa, el gen, el chip, que sos ruso, que sos comunista? Sí. ¿Qué te Yo quiero mis ojos decir? claros, yo quiero los ojos claros de Putin, a mí no me van a cagar. No, yo quiero no pasar frío en invierno, ¿viste que se toman un taco de vodka y andan en remera en la nieve? Eso quiero yo. Esa es la parte que yo quiero. ¿Por qué no se quejaban cuando llegó la vacuna Sabin? Sí llegó en los 50 con una dosis de yanquismo. Mi tía, que tiene 67, 68, fue uno de los niños vacunados con esa primer vacuna para la polio. Entonces, ¿cuál era la propaganda? A los nenes le daban la vacuna y les regalaban una botellita de este tamaño de Coca-Cola. Y así entró la Coca-Cola argentina. No me digas. Sí. Porque antes no había Coca-Cola familiar ni nada. La primera que vino era una botellita así pequeña, y nadie la conocía ni le daban bola porque era algo que hasta en medio se lo miraba con asco, se tomaban otras cosas, la gaseosa por ahí era la Bidú, otras cosas. Y de repente la vacunaban a los nenes y le daban la coca. Viste que la coca es como adictiva para los chicos. Bueno, y ahí se metió en el mercado. Mira vos. Entonces, si vamos a decir, ¿con qué te van a colonizar con la vacuna? Y acá ya pasamos por el principio de la Sabin, y ya entró la Coca-Cola. Y te quería contar, Sí, esto cuente. Sí. déjame, porque, salvo como te digo, en este paréntesis de los 60 con la de la polio y la del sarampión, todas las demás vacunas, o sea, en ese paréntesis fueron las de las eruptivas comunes, sarampión, paperas, no, paperas no es eruptiva, pero fuera de la papera, fuera de la rubiola, fuera de la varicela. Pero te cuento que en el 2003, o sea, salta un montón de años, porque después hay vacunas del calendario, que son esas, y vacunas que existían, pero que había que pagarlas, muy caras. Ejemplo, en el 2003 Néstor incorpora la hepatitis B y la triple viral. Y en el 2005 para la hepatitis A, y para la gente que vive en zonas peligrosas de la Argentina, también puso gratis la de la fiebre hemorrágica argentina y la de la fiebre amarilla.
para quienes viven en zona de riesgo. Cristina, con el programa Renacer, da una mejor vacuna para la varicela, para el rotavirus y para el meningococo, que la del meningococo era carísima. Después, la triple bacteriana, agrega Cristina, que es para el tétanos, la difteria y la tos convulsa, o sea, las que se daban por separado antes las meten en una sola. Y la del VPH o HPV, que es el síndrome del papiloma humano para todas las nenas después de los 12 años, que es el segundo motivo de cáncer en mujeres en Argentina. Y, o sea, que para 2014 el calendario se había empleado en 15 vacunas más. Y después de eso, ella agrega la del neumococo. Y este año, con pandemia y todo, en el 2020, Alberto mejora la vacuna de la polio, ya directamente saca lo que quedaba de Sabin y todas las vacunas de ahora son Salk, esas que son el pinchacito en la pierna, durante la pandemia y todo. Yo Y te con escucho respecto y a es sarampión, inevitable no emocionarse, ¿no? ¿Cómo no te vas a sí, emocionar? ¿Cómo no vas a tener una remera orgullosa de Eva y de Perón y de Cristina? Si, por ejemplo, las vacunas que vos me contás, yo la que más recuerdo es la de HPV. Yo no podía entender cómo en un país como el nuestro, porque hasta uno dice, mierda, sé que vivo en el culo del mundo, y sé que tengo gobiernos neoliberales cada 2 por 3, y sacamos la vacuna del HPV. La fiebre amarilla, o sea, le pasa a uno, le pasa a uno. Yo fui al psicólogo en la Hospital Misericordia, y en la cola para sacar turno entré que estaban vacunando por la fiebre amarilla. Y me vacuné. ¿Cuánto demoré? 15 minutos, 0 plata. Entonces, a uno le pasa como le pasa al COVID. Es inevitable, claro, creo imagínate yo, que empezar a ver qué pasa a uno. hace un año tuvimos rebrotes de sarampión, impensado, pero viste que después vimos las noticias ahora que habían dejado vencer en un container Bueno, no sé tal cuántas cual. vacunas. Hablando con la doctora Rivera, con Paula, me decía eso a mí ayer. Me dice, fíjate vos, que los rebrotes son de sarampión y hubo en Rusia uno, también por no darle publicidad a las ¿Por vacunas, no que ver tuvo que ver la con la vacuna? tuberculosis. El virus muta y te hace mierda la vacuna y la guita que gastas en la vacuna. Por eso la importancia de que por favor Este todo el mundo se año, vacune este contra año el con las COVID vacunas ahora. de sarampión y con el aislamiento ya somos de vuelta a un país libre de sarampión. Desde el 7 de julio estamos libres de sarampión. No, fíjate qué loco, Yamila. Una enfermedad que debía estar erradicada si todos, todas y todos nos vacunáramos. Yo le decía a Paula ayer y se me reía por lo Claro, utópica, le digo, si todos nos vacunamos contra el COVID, en 2 meses desaparece. Y por eso se me reía. Me dice, no nos vamos a vacunar todos. ¿Por qué? Porque la gente es boluda, me decía Paula. Donde uno no no se importa, pero si vacune, vos por pasa generaciones esto. seguís vacunando gente mayor de 18, llega un momento que al no haber más contagio, no haber más circulación, no vamos a ser Exacto. un país libre de, porque va a estar el peligro de que si no te vacunas vuelve, pero sí se va a poder, como pasó ahora con el sarampión, entre el aislamiento obligatorio y que se dieron las vacunas a los chicos, desapareció de vuelta el sarampión. Eh, o sea, ayudó un montón, porque mirá, qué retroceso, hace un año volver al sarampión. Una O sea, locura, es una locura. una locura. Nadie hubiera pensado en volver al sarampión. Y pero si vos no No, no. vacunás, tampoco das una cultura de la vacunación, y seguimos teniendo terraplanistas, seguimos teniendo esta publicidad contra los anticuarentenas, y una canosa que en televisión sigue diciendo que no se va a vacunar, yo quiero que no se vacune, o sea, quiero que lo firme, porque, a ver, ¿cuál es la impunidad? Yo esto no tiene nada que ver con la vacuna, pero ahora que tengo los ovarios al plato hondo, dice de que se dice lo que se quiere matando gente con el discurso. Porque esto que esa chica Bueno, dice, no te vacunes y andar a ver un picaporte, o sea, sos dueño, pero no te pongas el micrófono a decir que no se vacunen los demás. claro, Mario Pereira se murió de COVID diciendo que esto no existía, que era un manejo del gobierno y que era una gripecita, y se murió de COVID. O sea, Sí, pero en el camino, ¿a cuánta gente? Porque uno cuando escucha la radio, cuando escucha la tele, cuando escucha, uno cree que es verdad. Es y muy, es bueno, muy pero en las primeras desgastante marchas de desconfiar de todo, gente, como hacemos nosotros. en las primeras marchas de gente indignada que hubo acá en Buenos Aires durante este año, eh, los que marchaban, los mayores, se han muerto bastantes, porque se contagiaron. ¿Sí? O sea, llevaron su locura realmente hasta las últimas consecuencias. No, no hay inventos. Para un virus es o hay vacuna o hay aislamiento. Es Totalmente. un virus. No hay forma de Nosotros nos curarlo. reíamos antes, cuando hablamos recién, que hablábamos de la vacuna rusa que nos va a poner, que nos va a hacer comunistas, ¿no? Y hablábamos con vos Sí, de que Rusia nunca fue comunista. nunca Es fue algo zarista. peor, es algo peor para los gorilas, es algo peor. Ojalá siguieran creyendo que era comunista. ¿Qué es Rusia? Lo que pasa es que en el siglo XX, en la mitad del siglo XX, vos, o en los 60 y en los 70 y en los 80, si vos le hablabas a la gente
por la calle, no, no te conocían el término Unión Soviética, creían que eso era Rusia. Mm. No entendían que era Claro, otra la cosa. URSS era Unión, para el siglo De pasado, tipo, repúblicas no tienen idea de socialistas eso. soviéticas. Exacto, Eran tal cual. muchas repúblicas. Está bien, ponele que Rusia cortaba el bacalao porque la capital de todo ese conglomerado seguía siendo Moscú. Pero no era Rusia solo. No era. O si no, vos tenés el que te dice, porque Rusia se dividió en un montón de... Esos países existían antes de que exista Rusia. Son países viejos, como Lituania, más viejo que no sé qué en Europa. Bueno, Claro, pero Rusia no es pero comunista, Rusia es algo peor. Rusia es capitalista de capitalista de Estado. O Estado. sea, para el gorila, que seguía creyendo que era comunismo, a lo peor que le podían decir, no, hay algo peor, señor y señora gorila, es el capitalismo de Estado. ¿Nos querés El contar vos Estado que sabés de regula. todo? Exacto, bueno, ella resumió, es un placer tomar clases con Yamila. Yo necesito urgentemente tomar clases con Yamila, porque explica todo, explica cómo te metió el Martín Fierro, te metió a Carrillo, te metió al peronismo, te metió a las vacunas, te metió a Rosas, te explicó todo lo que en la escuela se le ha copado aprender, porque de esa manera decime que no es divertido. Contame Es que entonces, todo, el Estado regula. si bien las cosas por complejas no son difíciles, siempre hubo un eje nacional popular y un eje liberal gorila, tanto en el siglo XIX, en el XX y en el XXI, y siempre actuaron de una forma similar. Entonces, si vos ves las cosas siguiendo ese hilo en el entramado, no es tan distinto, no es tan distinto. O sea, lo que se solucionó en 1833 no se puede estar discutiendo en 1880. ¿Qué pasó? ¿50 años de qué? De la nada. Eso sí que es un atraso. O sea, me dijiste capitalista de Estado, y me dijiste vos, el Estado regula. Claro, no deja que el mercado solo regule. A ver, en castellano, para el más común de nosotros, de los humanos, el Estado regula es cuando tenés dos empresas y se matan entre sí para poner un precio, si no les conviene a Argentina lo exportan y la gente se quedó sin leche, por ejemplo. Claro, por ejemplo eso, o sea, por ejemplo, señores, si tenemos que ayudarlo cuando tengan pérdida para subsidiarlos, también vamos a compartir cuando tengan ganancias. No pueden exportar todo, tienen que vender acá. Y si les ingresan divisas, bueno, una parte van a ser impuestos para el resto. No los va a dejar hacer el libre juego de que acumulen, acumulen y acumulen sin opinar. Entonces, de esa forma, ese tipo de Estado siempre te atiende la salud, te atiende la educación, la seguridad. Sí, bueno, hablando de salud, justamente lo de Rusia, yo pregunté, ¿por qué Rusia? ¿Cómo fue tan rápido? Porque yo estaba estudiando y como 8 años demoraba cada vacuna en lograrse crear, cuando realmente algunas nunca, como el HIV, ¿no? Que se logró un tratamiento por una vacuna. Y hablando con gente que sabe, de acá del CONICET, gente que sabe, doctores y biólogos, me decían, es que ellos siempre están laburando en estas cosas. Entonces, como ya vienen con las Claro, bases, me tocaron un par de boludeces, porque ya vienen, y me dice, es como cocinar. Vos sabés que cebolla va con todo. Si vos tenés cebolla, si me tenés todo eso, vos lo regulás y la comida nueva en realidad es parecida a la otra, pero le agregaste tal cosa, yo ahí lo entendí más fácil, ¿no? O sea, estos mira, países cuidan la salud de la gente. acá también sin desprestigiar a nadie porque son trabajos distintos, pero por ejemplo, si vos le vas a preguntar sobre un virus raro, sobre un retrovirus, sobre algún tipo de enfermedad extraña a un investigador del CONICET que está en el tema, vas a ver muchísimo más que un médico que atienda por la obra social no sé cuánto, que es carísima y que te manda a la Suiza o Argentina. Sí. Eso es seguro, porque nunca, o sea, se va a ahondar tanto en esas cosas. El único que se puede preocupar siempre es un Estado en solventar esas investigaciones. El sector privado no le interesa. Si vos lo dejas en manos del sector privado, eso no se estudia. O sea que hay una diferencia de conceptos. El Estado liberal cree que eso es un gasto y el Estado nacional y popular cree que eso es una inversión. Acá tenés los resultados, ¿no? De repente Y ahora bueno, la tenemos misma una vacuna Organización en Mundial de la negociación. Salud, cuando elogiaba que Cristina puso todas esas vacunas en el calendario, decía que evitaba no sé cuántos miles de camas de internación y además de 75 muertes al año. O sea, siempre es más barato vacunar que internar.
Totalmente, fíjate ahora lo que está para la economía mundial, y eso está bueno que sea mundial para que veamos que no somos nosotros, porque si no, parece que fuera, no sé, un virus argentino, un virus kirchnerista, una epidemia, y no, es una pandemia. ¿Cómo se para la economía del mundo? ¿Cómo cadenas enteras están paradas, esperando las que pueden bancarse, las que no han cerrado, porque no, o sea, los boliches, por ejemplo, en todo el país, fíjate, las cabañas, el turismo, todo eso, y por eso con una semana de vacunación, hablaba Alberto, no sé quién fue ayer, decían, se banca todo con una semana de reactivación, sin contar la salud mental, sin contar que te están cuidando, sin contar que te puedas morir, porque más allá de todo lo que no entendemos pareciera, es que si vos salís te vas a morir. O sea, queremos que no colapse el sistema de salud, pero el virus sigue estando igual, ¿eh? No es que porque te deje el señor Scaleri salir, el virus es más buenito y vos podés salir sin contagiarte. Hoy contacto estrecho, y la gente tiene que saberlo, contacto estrecho es cuando vos estás sin barbijo con alguien por 15 minutos. Cuando a mí alguien me dice, no, estoy recluido por contacto estrecho, me digo, pero vos sos pelotude. O sea, ¿en qué momento se le ocurre semejante cosa? ¿Por qué? ¿Cómo estás recluido porque estás en posibilidad de, en qué momento? Es que bueno, me descuidé. Yo te miro feo porque vivo a 5 cuadras del Rawson y sé lo que le están pasando los chicos ahí laburando. Claro, y no podés, si a vos te permiten, suponete, si se permite una salida, una vuelta o lo que fuere, No es obligatorio. ya primero no es obligatorio, nadie te obliga, y segundo, si lo haces, vos sabés que tenés que estar lejos de la gente, no acercarte, no compartir cosas, no tocarse, elegir yo por ejemplo, viste que te decía, mañana voy a hacer compras, yo la hora que salgo a hacer compras es la hora de la siesta, pero acá todavía donde estamos somos medio pueblo y se duerme la siesta. Entonces, yo ya sé cuáles son los negocios que tienen horario corrido, voy a esos negocios y hay re poca gente en Garín caminando por la calle. Porque acá son muy de la siesta y de salir después de las 4:30. Acá son muy de la siesta. Entonces vos arrancás a salir de compras 12:30, 1, te vas al súper, te vas acá, te vas allá. Yo ya tengo mi listita de comercios que sé que no cierran a mediodía y bueno, donde me hubiera cruzado con 10 personas en la vereda, me cruzo con 3. Y eso ya es un montón. Sí, yo creo que es una posibilidad también de organizarnos. Gente por ahí se desespera, o alguna gente se desespera. Yo digo, mirá cómo aprovechás el tiempo. Vos podés llamar ahora a la despensa del barrio, a Susana. Creo que tuviste el WhatsApp. Ahora te decís, que Susana, no hace falta arroz, fideos, esto, aquello, contame, precisame la bolsa, paso, la levanto y sigo. Antes era, me tengo que comer la manzana. Yo hago los fideos online ahora, pero comercios del barrio. O sea, no hace falta la empresa que tiene que No, tener, no por digo, eso. qué flaca, Y tenés hacer hojas los texturizadas, pedidos. sí, esto. Ahora yo paso con el perro, paso con el perro, voy levantando bolsas, y no me como la manzana ahora. Y el comerciante, al que parece que nunca recordamos como una pobre criatura de Dios, no se fuma 12 horas en un negocio esperando que venga el cliente. Sabe quién es, cuándo, dónde tiene mejor calidad de tiempo y de vida. Yo creo que tenemos que aprovechar todo esto para repensarnos esto de tener que pasarla mal. El colectivo parados. Así compramos en la carnicería. Ya tenemos carnicero conocido y de confianza, llamamos por teléfono, le decimos esto, esto y esto. Bueno, yo paso y retiro y le pago. Y hasta es divertido. Yo tengo que hay gente en cadena que por ahí está en otras provincias, o aún en Córdoba, y me dice, Gorda, tenés para tener una videollamada. Y viene la cadena virtualmente, entonces yo giro con ellos y vamos paseando por todo el local y van eligiendo de moverse de su casa y Claro. en chancletas. Entonces, creo que buscarle la vuelta también tiene que ver con esto de una mucho más sana normalidad cuando esto pase. Seguramente no hay para qué, o sea, ya hay que repensar un montón de cosas, ya aglomeramientos gratuitos ya no vamos a tener por qué tolerar si ya supimos que las cosas se pueden hacer de otra manera. Igual la podemos cagar, ¿no? Como con el sarampión, porque la podemos cagar. O sea, y que el ser Por humano tiene como supuesto, pero bueno, una especialidad. ya sabéis que hay otras formas, que tenés otra opción. Si tal vez una porción de gente vuelva a la vieja usanza, pero no vamos a volver todos a la vieja usanza. Entonces ya no vamos a hacer toda esa cantidad amontonada. Ya sabemos que se pueden hacer de otra forma las cosas. Y tenemos un gobierno nacional y popular que encima las cagadas que nos mandemos nos va a seguir protegiendo y cuidando porque está todo eso. Protegiendo las cagadas. Pero, ¿cómo? Sí. Es cierto eso. Es cierto. Menos mal. Hemos recorrido todo el calendario de vacunación actual y antiguo, del siglo pasado, que es el siglo que somos las dos, Yamila, con la licenciada, que no quiere ser licenciada, pero lo es, No, Yamila Yamila, no. Schapper, compañera nacional y popular, y que sabe un montón. Hoy nos explicó todo, como yo decía cuando ella no estaba conectada. Hoy sabes que si vivís en la calle Carrillo, tenés que pasar por ahí y
tirarle un dedo sembré a tu calle, porque es un chabón que salvó muchas vidas. Hoy sabés que Eva hizo un montón de cosas por la salud y por los sanitaristas. Hoy sabés que Cristina, aparte de la vacuna HPV, ya te dejamos en libertad, ya mira, ya estoy viendo que tenés una hija bienadita que te reclaman, te dejamos en libertad. Piden cosas, me piden wifi, viste que yo te dije. Que la señal, no, yo me conecté yo y los conecté a Cristian. Acá, y sí, como Nosotros dice, que se como dice jodan. María Lanús, como la película de María Lanús, acá tiene que durar, acá nos tenemos que quedar y tenemos que hacer que valga. Para que las Que cosas valga. cambien, sigamos votando gobiernos nacionales y populares que hoy te dan una vacuna, que te dan acceso a internet como una necesidad básica, que te van a cuidar la salud, aunque vos la cagues, compañero, compañera, compañero. Cami, te dejo en libertad y en paz, 1.000.000 de gracias. Anoten todo lo que dijo la señora, porque son montones, es re importante. Ahora saben que la vacuna no tiene ningún chip, que a lo somos te puede salvar la vida. Aunque sea obligatorio, eso es bueno. Exactamente. Chao, Gracias, besos. Yamila, muchas gracias. Chao, chao. Chao. Esa fue Yamila Zapper, Internacional Córdoba, Córdoba Capital. Soy Carolina Magiolo, hablando de la vacuna. Como estiré hoy un montón, pero para resumir, Yamila no se va, no se va. Yo sigo hablando. Ahí se fue. Es un tema de la nueva normalidad, la virtualidad, y nosotros que nos criamos con el teléfono a disco, ¿qué tema? Lo obligatorio no siempre es malo y lo voluntario no siempre es bueno. Si no, pregúntenle a Estados Unidos, que tiene un voto voluntario y sin embargo tiene una tasa de votación muy baja, porque la gente no va a votar. ¿Y por qué no va a votar? Porque no está informada, porque es complicado, porque hay burocracia, como contaba Yamila hoy, porque hablábamos de todo un poco, pues hay un montón, este libro flaco de PTT. Entonces, lo voluntario, lo optativo, no siempre es bueno. Fíjense, cuando Alberto dijo cuarentena optativa, ¿qué pasó? Una cagada. Cuando dijo obligatorio, empezaron a parar las muertes, ¿sí? Vos nunca vas a saber, y yo tampoco, si vos hubieras estado vivo, o viva, o vive, si no hubiera sido por Alberto. Y eso es algo muy claro, ¿no? ¿No? Nunca vamos a saber. Si hubiéramos tenido un gobierno neoliberal, hoy estaríamos vivos. O sea, ¿cuánto tiene de responsabilidad Alberto hoy para que vos estés vivo o viva o vive? Nada, ¿no? Para pensar. Los dejo con la bandera argentina, que es nuestra, que no te la roben, los anticuarentenas que no te la roben, los liberales que no tienen idea de lo que implica los colores de la bandera de orgullo y diversidad, pues yo me quedé con la bandera de orgullo, hoy es diversidad, y una emoción muy grande con esto que recordamos con Yamila de las vacunas y los gobiernos nuestros, ¿no? La que más puedes recordar vos, y seguro que sos un New Age o un Millennial, es la vacuna del HPV, ¿sí? Gratuita. Las vacunas no son en todas partes gratuitas, son muy, 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 muy caras. Con Yamila recorrimos un poco el calendario de vacunación. Los quiero un montón, los dejo en paz. Yo sigo con el mate y les recomiendo, no como una canosa, el agua de kéfir. El agua de kéfir es buenísima, súper rica, tiene probióticos, es gratis. No es una vacuna contra el corona, ni mucho menos, pero es una manera más sana de vivir la vida. Los quiero mucho, 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 muchísimo. Estoy siempre para ustedes en lo que necesiten. Muchas cosas para contarles. Hay cosas que no puedo decir todavía, pero bueno, el día de la militancia se va a venir con muchas novedades en Córdoba. La seguimos remando y uno de estos días por ahí el dulce leche repostero se convierte en aguas más claras en Córdoba y quién les dice volvemos a la cuna del cordobazo. Hay mucho para contarles, pero no ahora, tengo prohibido hablar y respeto eso, pero bueno, nada, una primicia en muy pocos días de la lucha en Córdoba por esto de las nuevas legislativas. Recuerden que el año que viene estamos en elecciones, que el mundo sigue girando, y probablemente, bueno, ahora Río Cuarto tiene elecciones en noviembre, si no las suspenden, es el primer lugar en Argentina con elecciones en plena pandemia, veremos qué pasa, es complicado, la salud es lo que vale, lo que más importa, así que a cuidarnos todas, todos y todes, y veremos qué pasa con las legislativas en Córdoba el año que viene. Es muy importante, ¿sí? Nunca le dimos bola a esto de los legisladores hasta que nos damos cuenta que las provincias son bastante soberanas porque hablamos de un federalismo y que tus legisladores y tu gobernador son muy importantes en el lugar donde vos vivís. Y vos tenés un gobernador gorila como el nuestro, necesitas urgentemente un aparato legislativo nacional y provincial que funcione en contraposición. ¿Lo hay en Córdoba? Todavía no. Todavía. Los quiero mucho. Ahora los dejo en paz. Soy Cadena Mayor, Cadena Nacional Córdoba, Córdoba. Estamos en cadena todos los días, de 10:30 a 8:30 de la noche. Perdón, productos personalizados, más de 45, 46, nos han caído algunos compañeros que no han podido seguir con sus emprendimientos por ahora, pero sí seguirán después, cuando esto se acabe. Así que por ahora tenés tazas, relojes, remeras personalizados, tenés cuadros, tenés chops, tenés mates, tenés láminas, tenés stickers, tenés pines, tenés cosas para niñes, tenés mucho en tazas polímero, tenés baberos, estoy mirando el local, está al lado de la oficina de Cristian, tenés mochilas, tenés billeteras, tenés portacosméticos o porta todos,
divinos para ir festejando y celebrando esto de tener un gobierno tan compañero que te va a traer la vacuna. Está apostando a todas, están negociando con todas, sin gastar un mango de más, ¿eh? Ojo, no piensen que la guita se pierde, hay mucho por hablar de la vacuna, pero recuerden el calendario que les contó Yamila, es muy importante eso. Recordar que no hubo una sola vacuna estaba por gobiernos neoliberales. ¿No te da para pensar? ¿Y cuántas vacunas tiene el calendario? Hoy más que nunca hay que saber que estar del lado equivocado de la grieta es no salvar vidas. Si no, pregúntale a Mario Pereira. Los quiero mucho. Estoy no me imagino que Nacional Córdoba, Córdoba Capital. Ahora sí, me voy por ahora. Y nada, a seguir resistiendo y por favor, como te digo, siempre si podés, quédate en casa.